El Alto Golfo, que abarca los estados de Sonora y Sinaloa, así como Mazatlán, Sinaloa y Los Cabos en Baja California Sur, son los sitios de mayor vulnerabilidad ante la elevación del nivel del mar. El resultado se desprende de un trabajo realizado por expertos de distintos centros de investigación del país. Hay un mareógrafo que afortunadamente se ha instalado o tenemos instalado en la Marina y que es operado por la UNAM y que a través de los años ya muestra una tendencia hacia el incremento, que es una tendencia significativa. Entonces, las observaciones ya nos están indicando que algo está ocurriendo. Estos estudios revelan que Guaymas tiene el mayor crecimiento anual del nivel del mar, con relación a las zonas costeras que comprenden el Mar de Cortés, al presentar variaciones de hasta 4.2 milímetros. Efectivamente se está incrementando, y no solamente se está incrementando como parte de las variaciones naturales, sino que ya debe haber una causa subyacente, porque la tendencia es hacia una dirección, en este caso es hacia el incremento. Si bien es cierto que ya hay evidencias a nivel global de cambios, por ejemplo, en la temperatura del aire en superficie, ya se sabe, por ejemplo, hay una teoría que habla sobre la corriente en chorro, que son corrientes de aire colosales y muy grandes, que se encuentran más o menos a unos 11 kilómetros de altura. Entonces, en ese sentido, ya hablar concretamente sobre el cambio climático en esta región, pues ya hay manifestaciones que tienen que ver con el aumento de las temperaturas, el aumento de fenómenos extremos como olas de calor. Como todo cuerpo de agua crea un microclima en las zonas adyacentes, pues es evidentemente que el Mar de Cortés también tiene influencia en eso que estamos ya observando, en las variables de temperatura, precipitación, que ya estamos observando tendencias significativas. Si bien los escenarios en este momento no son catastróficos, diversos investigadores coinciden en sus estudios en que podría haber graves afectaciones en los sectores productivos y en comunidades que están muy cercanas a la zona costera. En los 4 estados que rodean al mar conocido como el Acuario del Mundo, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales estima que 3.3 millones de personas habitan en municipios vulnerables a los efectos del fenómeno. Y eso ha provocado, por ejemplo, otros cambios en los patrones de viento que nos han generado olas de calor, como la que ocurrió el año pasado, a principios de junio. El 3 al 4 de junio hubo una ola de calor que no se había sentido antes y que por tratarse de junio fue muy vistoso porque las temperaturas se incrementaron en esa región alrededor de los 40 grados, mientras que en Hermosillo, por ejemplo, llegó a los 50 grados. O los procesos de desindustrialización de alimentos generan residuos que también causan contaminación en los sistemas acuáticos. Todos estos son pequeñas manifestaciones del cambio global, dentro de los cuales el calentamiento global es un impacto del cambio global. Hemos visto que a partir del 1960 es cuando se empieza a dar realmente ya considerable la elevación del nivel del mar. Comenzamos a principios de los 60 con alrededor de 1 milímetro por año y actualmente estamos teniendo tasas de elevación de entre 3 y 4 milímetros por año. Además de la elevación del nivel medio del mar, el cambio climático o la elevación de la temperatura en el agua del Golfo de California y en el ambiente, una de las principales amenazas es la modificación de la estructura de comunidades biológicas. Si aumenta la temperatura, se mueren los fotosintéticos, los microbios fotosintéticos que producen la comidita, le llamamos productividad primaria formalmente, que van a usar otros seres vivos. Los peces. Exacto. Entonces, si nosotros matamos a los organismos que generan el alimento, pues ya cambiamos toda la estructura, de ahí para adelante. En la región del Golfo de California residen varios aspectos de vital importancia para México, como el desarrollo de más del 60% de la actividad acuícola y pesquera del país, y en la zona se encuentran algunos de los más importantes centros turísticos de México, como Los Cabos, Mazatlán, San Carlos y Puerto Peñasco. El fenómeno afecta actividades productivas como la acuacultura, una de las más importantes en Sonora y Sinaloa. Si bien no se ve afectada por el cambio climático al darse bajos procesos artificiales, sí supondría mayores inversiones en equipo para los productores. Los periodos reproductivos pueden cambiar, ¿no?, en función de la temperatura del ambiente, y también te obliga que en lugares donde antes pues, no tenías que invertir en enfriar el agua o calentar, poco a poco pudieran presentarse estas eventualidades, ¿no? Entonces, si nosotros cambiamos algo, en este caso ya hemos visto que el nivel del agua en el Golfo de California sí se está incrementando.
muy lentamente porque así sucede. El cambio que no percibimos quizá, o no los hemos percibido todavía, pero sí está ocurriendo y eso está afectando los demás sistemas y que se manifiestan ya en observaciones que hemos evaluado y que tienen tendencias estadísticamente significativas.